a leer Génesis 37. Y vamos a leer todos juntos. Desde el verso 3. Vamos a leer, dice, y amaba, yo voy a leer a favor de todos ustedes, pero usted pues coloca atención en la lectura y si puede seguirme, pues hágalo. Dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, ¿sí? Más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente, no lo querían. Entonces soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Espérame por favor un segundito, mira, le doy a probar, mira lo que sale. Dile que para dentro de 8 días. Entonces, se inclinaban ante el mío. Voy en el verso 8, dice, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Entonces José soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y lo contó también a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. José fue un hombre de éxito, tanto en lo espiritual como en lo material. El Señor lo hizo próspero. El Señor, cuando él tenía 17 años, le entregó el primer sueño, ¿sí? Este sueño que él soñó era que sus hermanos se doblegaban ante él, ¿sí? Y tuvieron que pasar muchos años para que este sueño llegara realmente al cumplimiento. Los hermanos tramaron algo porque realmente lo odiaban, incluso pensaron en matarlo, pero hubo uno de ellos que no estuvo de acuerdo y les dijeron, no, mejor vendámoslo. Entonces lo vendieron a unos ismaelitas que iban pasando por ahí. Luego estos ismaelitas lo vendieron a Potifar, y yo sé que muchas veces ustedes han escuchado la historia acerca de José, pero quiero enfatizar en dos cosas aquí hoy. Vamos a probar, no, el pastor sigue enviándome solicitudes, pero le doy a probar y no sale nada. Bueno, entonces vemos aquí esta historia de José. Dice que el papá lo amaba mucho, los hermanos lo odiaban. Siempre de pronto el papá hacía pues diferencias por ser el menor, por ser el último de la casa, le hizo una túnica de colores hermosa. Y estos hermanos malvados de José tramaron algo en contra de él y terminaron vendiéndole. Y lo que quiero enfatizar acá es, primero que todo, el enemigo a veces quiere destruirnos a como dé lugar. El enemigo quiere pisotearnos, quiere matarnos, quiere destruir nuestra parte interna, nuestro corazón, nuestra integridad, quiere destruir nuestros sueños. Pero todas las cosas
que se oponen ante nosotros, todos esos enemigos, realmente Dios siempre toma eso, coge eso y lo transforma para nuestro bien. Y fue lo que sucedió en este caso aquí con José. José tuvo un sueño y él nunca dejó de soñar, nunca dejó de creer. La segunda parte de estas situaciones que él siempre se identificó con Dios, creyó en Dios hasta el final, a pesar de las adversidades, a pesar de las circunstancias difíciles por las cuales estaba pasando, a pesar de cualquier situación, por más difícil que tú estés atravesando en esta mañana, o en este día, o en este mes, que veas ya que es agosto y que tus sueños no han sido cumplidos, que tu propósito, las metas que te propusiste en enero hacer en este año no se han dado. Yo declaro en el nombre de Jesús que en este final de año veremos aún más la gloria de Dios, porque todo es posible para aquel que puede creer. Y esto fue lo que le sucedió a José, eso fue lo que le pasó a él. El diablo quiso matarlo, el diablo quiso destruirlo con los maléficos hermanos que tenía, hermanos de la niñez, habían crecido con él, ¿sí? Pero lo envidiaban, eran egoístas, eran celosos estos hermanos con José. Pero Dios obró en José, le guardó su vida a través de un hermano, si no estoy mal se llama Rubén, el hermano de José, quien fue el que intervino con sus demás hermanos para que no lo mataran. Entonces lo echaron en una cisterna, lo echaron allá en un hueco, lo taparon, y cuando iban pasando esta gente, lo vendieron como un esclavo. Llegó José a la casa de Potifar. El enemigo puede ser que le haya tratado a usted de colocar un traje de esclavo, un traje de no vales nada, un traje un lugar en el que Dios ni siquiera te ha puesto. Y es el mismo el enemigo que te está haciendo creer que ese es tu lugar, ¿sí? Que ese es tu final. Pero yo declaro hoy sobre la iglesia que nuestro final es otro, que nuestro final es poderoso en Dios, porque es que tenemos a un Dios sobrenatural, un Dios que todo lo puede, un Dios que hace que las cosas sucedan en nosotros. Y este mismo Dios fue el que salvó a José, le dio una identidad a José. José amaba a Dios sobre todas las cosas. José nunca dudó de la voluntad de Dios. Él seguía a pesar de cada crisis, cada situación. Imagínese la escena tan terrible. Sus hermanos, su propia familia le dieron la espalda. Su propia familia lo envidió y le hizo daño. Muchas veces hemos sido heridos por la misma familia y no hemos recapacitado, no hemos entrado en sí, no hemos analizado qué es lo que sucede con nosotros. Porque no hemos podido perdonar a pesar de tantos años. Y él no se dejó invadir sus pensamientos, ni se dejó llevar por todo lo que le hicieron. Él luchó, él siguió soñando, porque el Señor le dio más sueños a él. No se detuvo, que nada te detenga en la vida. Que todo lo que el enemigo ha querido hacer, Dios lo transformará para nuestro bien. Y la identidad que nosotros tenemos como hijos de Dios, ni siquiera es el mismo diablo nos la puede quitar. Porque somos verdaderamente sus hijos, y a pesar de cualquier tribulación, de cualquier situación, por más denigrante que sea, seguimos siendo sus hijos. Seguimos siendo sus hijos, seguimos siendo sus amados, y Él nos va a defender, Él nos va a ayudar, Él nos va a levantar y Él nos va a sacar de esa situación en la que nos encontramos de esclavitud. No sé cuál sea tu esclavitud en esta mañana, si sea esclavitud al pecado, si sea esclavitud a algún vicio. ¿Qué esclavitud tienes? El Señor te sacará de ahí. Solamente tienes que creer e identificarte con Dios. Él no se identificó con sus hermanos malvados.
Él se identificó con lo que Dios creía de él y con lo que Dios decía de él. Nosotros no podemos dejarnos llevar por lo que la familia habla mal de nosotros, por lo que la familia nos hace. Porque créame que muchas veces a los que más amamos o los que están más cerca de nosotros son los que incluso muchas veces nos hacen daño. Pero Dios tiene un gran propósito contigo. Dios tiene una meta contigo y Él no ha terminado aún. Él no ha terminado contigo. Lo que Él empezó, Él lo irá perfeccionando. Y si tú logras identificarte con Dios, si tú logras acercarte más a Él, si tú logras identificarte con Dios, no con tu enemigo o con la esclavitud que Él te haya traído, podrás ser libre de todo lo que te está atando, de todo lo que te está contaminando. Te va a librar de la esclavitud. Te va a colocar un calzado como lo vimos esta semana con el hijo pródigo. Ya no vas a ser más esclavo. José fue un hombre de éxito, un hombre de bendición, un hombre próspero, y por eso hasta el día de hoy todavía seguimos hablando de él. Todavía se encuentra registrado en la palabra desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50 de Génesis, hablando de un José que tenía fe, que tenía propósito, que tenía un llamado específico como tú lo tienes. Pero Dios le ayudó, Dios obró. No fue fácil, para José no fue fácil estar en la casa de Potifar y que, su esposa se le insinuara allí, y luego ir a la cárcel. La vida de José no fue fácil, pero lo logró, porque él se mantuvo firme su creer, su creencia. Mantente firme como creyente, mantente firme como hijo de Dios. Identifícate con el Señor, no con la situación, no con las adversidades por las cuales estés pasando, no por ese encierro en ese pozo. Ese encierro tuvo que ser terrible, que lo metan en una cisterna y lo tapen allí, de pronto amarrado para que no se les volara. ¿Qué podría estar pasando en ese momento por el pensamiento de José? Pero él no se deprimió. Él no se echó a morir. Él no se echó a la pena. Y podemos ver que el Señor siempre estuvo con José. Nunca le dejó de hablar. Nunca lo dejó de usar. Porque es que la persona que tiene propósito y tiene llamado en el Señor, Dios siempre lo usará. Dios siempre lo levantará. Y yo puedo creer en esta mañana que el Señor te está hablando. Y José es un gran ejemplo para que nosotros podamos entender. E incluso José es tipología de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y es un gran ejemplo para que nosotros podamos seguir y podamos creer que no importa la situación por la cual estemos atravesando, el Señor nos sacará de allí. Que todo lo que el enemigo ha querido hacer para matarte, para robar tu economía, para robarte la felicidad, la alegría, para robarte en todas las cosas, para destruirte, el Señor lo obrará para bien, porque su palabra dice que los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Y usted no es la excepción, porque usted es un hijo, una hija amada por Dios, amada por nuestro Creador. Y como lo declaramos en esa canción cuando empezamos este culto, este servicio, nosotros tenemos a un Dios y en el nombre de Jesús se pueden mover muchas cosas. ¿Y quién está contra nosotros si es Dios el que está con nosotros? ¿Quién podrá estar en nuestra contra si Dios está conmigo? Si el Señor es nuestro Señor, se entrona en nuestro corazón, en nuestro refugio, es nuestra fortaleza en tiempos de aflicción. ¿Quién podrá contra nosotros? El enemigo podrá tratar de hacerte desistir de tu propósito. El enemigo podrá embaucarte y envolverte por un tiempo, pero tú has sido escogido por Él. Tú has sido llamado por Él y eso se cumplirá. La voluntad de Dios se cumplirá en nuestra vida a pesar de las vueltas que demos, a pesar de las situaciones por las que atravesemos, a pesar de las cárceles en las que estemos. El Señor te librará de esa cárcel, te sacará a esa tierra de abundancia, de esa tierra donde fluye leche y miel, a la tierra de la promesa.
José creía tanto en eso y tenía tanta fe que pidió que sus huesos fueran llevados. Cuando él murió, y eso lo vamos a ver esta semana en los devocionales, cuando José murió, pidió a sus hijos que sus huesos fueran llevados. Cuando salieran de Egipto, sus huesos fueran sacados junto con el pueblo, y él pisó tierra prometida porque él creía, él tenía fe en Dios. Y las promesas de Dios se cumplen sí o sí para ti. Las promesas de Dios se cumplen sí o sí para tu vida en el nombre de Jesús. Yo no sé cuántos pueden creer. Los que están creyendo reciban la palabra en el nombre de Jesús. Y los que no puedan creer, pídanle fe al Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible avanzar. Si no podemos creer, ni siquiera es como un grano de mostaza, nada va a suceder en nuestra vida. Todo va a seguir igual. Levántate en esta mañana en fe, creyendo, teniendo como ejemplo este hombre de Dios, porque era un hombre de Dios. A su corta edad, a su joven edad, el Señor lo levantó. Y luego, ¿qué hizo el Señor? Lo usó para bendecir a esos mismos que lo vendieron, a esos mismos que lo engañaron, que le tuvieron envidia, que fueron celosos, a esos malvados hermanos. El Señor mismo lo usó para callar la boca de ellos y para darles de comer. Bendice a tu enemigo, bendice a tu enemigo, bendice a todo el que te ofenda, porque Dios luchará por ti, Dios te levantará, Dios te prosperará. Bendice a los que han hablado mal de ti, bendice a aquellos que te han hecho mal, bendícelos en el nombre de Jesús, y Dios hará que tú te levantes, que tú prosperes, que te vaya bien.